La princesa Charlotte de Cambridge, 3 anneaux, ias empesados su etapa escolar. La pecna comenzó este lunes su clase en una de las escuelas infantil más exclusiva de Londres, la guarderia Wyckoff, que s'encuentra tan solo 15 minutos apida del Palacio de Kensington. Diana Wyckoff fondó la escuela en 1964. El entorno en vue de la guarderia d'historia y arquitectura y acompañant la esencia señorial del lugar, la iglesia de la Santísima Trinidad, los jardins de Kensington et le Royal Albert Hall son algno de lo emblema que escoltan a la Wyckoff Nursery School. El centro es una exclusiva escuela en la que los niños inician en su enseñanza más temprana. Seguirse plus de 5e en su página corporativa. La clase impartende de lo 2 años hasta los 5. Los precios son dispares, variant según la jornada en la que los infantiles asistan a la clase. El dinero que hay que pagar para que los pequeños asistan a la lesión matutina est de 3,456 € cada trimestre, mientras en la sesión de la tarde el precio se fija en 2,040 € también por trimestre. La princesa de Cambridge aura en pesar la guarderia. Lo duque de Cambridge en escogido para la joven princesa una jornada completa en la guarderia de Wyckoff, Asie. El precio fijado para la enseñanza de Charlotte es 5,496 € cada trimestre. En esta cantidad, no se incluye el club almuerzo que oscilla entre los 657 y los 971, según la cantidad de días que se solicita este servicio para los nuevos estudiantes. La escuela matinal tiene capacidad para 32 niños, mientras que la sesión de la tarde está limitada a pequeños entre 2 y 3 años. Esta última clase imparten tan solo 3 veces a la semana durante 2 horas. El club del almuerzo está preparado por los niños que estén listos para una sesión de aprendizaje más larga y para preparar a lo más mayor antes de entrar en una escuela superior. Este servicio está cuidadosamente planeado con su propio jugo de actividad. En contraste con la escuela de la manana, se centra en el jugo y en las actividades al aire libre. Reciben clases de francés y música. El grupo de profesionales está formado por completo por mujeres. Lo duc de Cambridge acompañant a la pequeña princesa durante su primer día de clase, así se cuenta en la página web del centro. También aconsejan que los padres de los pequeños no salgan del centro por si esto no se sienten cómodos y le reclaman. Fachada principal de la guarderia Save Oxted, organismo dependiente del gobierno encargado de regular a los profesionales que trabajan en el área de la educación a la labor del centro. El programa educativo es sobresaliente. Los niños participan activamente en actividades que se relacionan con todas las áreas de aprendizaje. Las actividades incluyen salidas y visitas a la guarderia, lo que permite que los niños obtengan la experiencia de primera mano que efectivamente consolida en su aprendizaje. La filosofía del centro es clara, semence y afirmant el esfuerzo por mantener un alto estándar y excelencia en la calidad de su enseñanza. Así, sigue lo principio que la Ofsted considera útil para elogiar un centro. Más información, Charlotte de Cambridge empieza su primer día de guarderia.